5 pasaditas, la temperatura en Buenos Aires, María, hasta ahora son 8:06, Sí, para ser exacto. 10 grados y medio la actual, Marcelo, con una máxima para hoy de 20 grados y cielo parcialmente nublado. Bueno, cambiamos por unos 10 minutos de tema, porque yo les comentaba temprano que leí anoche un trabajo de un tema que no es nuevo, pero lo revivió ayer la BBC de Londres, hablando de un episodio llamado El capitalismo de la sardina, ¿no es cierto? Sí. Y como me llamó la atención el título, me puse a leerlo y me encontré con la historia reciente del fenomenal éxito que la BBC le atribuye a la gestión en política y económica de Portugal. Y yo pensaba que Argentina, está enfrentando problemas que Portugal enfrentó en su momento, una superdeuda, un desempleo del 17,7%, un país quebrado y fulminado económicamente como consecuencia de la crisis del 2008, y además ha enfrentado la pandemia, ¿no es cierto?, que también le cayó a Portugal, como nos cayó a los argentinos y a todo el mundo, ¿no es cierto? Y considerando que los argumentos que la Argentina presenta para explicar su fracaso tienen que ver con lo que Portugal logró superar, la deuda, por ejemplo, o incluso la pandemia, se nos ocurrió esta mañana pensar en alguien que nos pudiera explicar en unos minutos, por lo menos para tenerlo en la mente de los argentinos, cómo ha hecho un país como Portugal para volverse algo llamado el milagro portugués, según lo definió en este artículo publicado, repito, ayer en la página de la BBC de Londres. Cuando yo conté el tema, nuestro querido amigo Juan Dino, que está atento como si fuéramos nosotros mismos acá en Buenos Aires, nos dijo, es Andrés Malamud la persona que puede explicar este fenómeno, sino que Andrés es un profesor universitario argentino que está en Portugal. Hemos hablado con él pila de veces de varios temas, pero quiero utilizar el poco tiempo que Andrés tiene para que nos explique esta mañana y le explique a los dirigentes argentinos si efectivamente ha ocurrido este milagro portugués, y cómo es que las cosas allí funcionan pero tan bien. Andrés, gracias por atendernos esta mañana allí en Portugal. Buen día, un abrazo muy grande. Marcelo Longobardi, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Qué gracias por atendernos. Gracias por llamar, muy bien. Bueno, muy bien. Estoy en el país más vacunado del mundo, así que difícil estar mejor. Sí. Han superado el 80%, ¿no?, de vacunación total. Así es, 86% estamos con el esquema completo. 86% con el esquema completo, por encima de toda Europa, ¿no?, además. Por encima de Emiratos Árabes Unidos está segundo, 2 puntos detrás de Portugal en esquema completo, está primero en una sola dosis. Bueno, sé que tenés que partir 8 o 15 horas de la Argentina, así que quería pedirte un repaso breve de esto que la BBC llamó ayer, presumo que es el nombre que se le ha dado, yo no lo conocía, el capitalismo de la sardina. Sí, se lo puso la BBC, el título en Portugal no cayó del todo bien, aunque el elogio sí vino bien. Y para en Argentina hacernos una idea de lo que fue Portugal, hay que pensar en Uruguay, porque es el caso más parecido en lo bueno y en lo malo. Y empiezo por lo malo, porque si no esto parece un milagro. Tanto Portugal como Uruguay expulsan población, son países de emigración. Y esto reduce las presiones sociales y reduce las probabilidades de estallido. Hay 25% de portugueses fuera de Portugal, 18% de uruguayos fuera de Uruguay. Esto dicho, los dos países tienen un nivel de institucionalidad y moderación política que es único en sus respectivas regiones. Tienen un muy bajo nivel de polarización. No hay grieta. Pero es importante saber esto. En parte no hay grieta porque la gente sale incluso en periodos de alto crecimiento. Son países ejemplares, pero expulsan más de lo que atraen. Correcto. En cualquier caso estamos hablando de que lo primero que tiene Portugal es consensos. Sí. Y eso es importante porque no hubo un acuerdo formal cuando fue el ajuste, ni hubo un acuerdo formal cuando fue el desajuste. Hubo competencia política, pero siempre moderada. Y era moderada en la calle también, porque la gente que protestaba fuera del Parlamento cuando se votó el ajuste, se oponía a la violencia. En un momento unos muchachos empiezan a tirar piedras, la policía después de horas de advertencia carga, y se ve que una mujer sale golpeada y sangrando en la entrevista a la televisión. Donde le preguntan qué pasó, ella habla de los piedrazos, de la represión, y el periodismo trata de sacar una crítica a la policía. Y la señora dice, no se le pueden tirar piedras a la policía. Él estaba reprobando la violencia como un modo de protesta. Estaba protestando, pero tiene un límite. Y esto es lo que vemos en Uruguay y lo que vemos en Portugal. Y no es tanto así lo que vemos en Chile, en Argentina, por ahora la protesta tranquila, o en Grecia, en esa época, en que la protesta fue mucho más violenta.
Sí. Estaba leyendo, ahora estoy buscando el dato en el artículo, no lo encuentro, pero el nivel de deuda al que había llegado a contraer Portugal era algo realmente colosal, ¿no? Tanto con el Banco Europeo como con el propio Fondo Monetario, como con el Fondo Monetario. 120 que por puntos del PBI. Por ciento del Producto Bruto, exactamente. Era el segundo país más endeudado después de Italia en Europa. Sí, Ay, no te puedo creer que esta clase magistral de capitalismo de la sardina se me acaba de cortar. No. A ver, bueno, tal vez lo tenemos todavía. Bueno, qué pena. Andrés, bueno, vamos a intentar llamarlo ya de vuelta porque sabíamos que es muy interesante recordar, Marcelo, que en el momento de la crisis de Portugal, como en el momento de la crisis de Grecia, en la Argentina, una corriente importante de dirigentes políticos y económicos, lo que le recomendaban a Grecia y a Portugal era la solución argentina, es decir, romper con el euro, romper los contratos y devaluar, es decir, un 2001. Esa era la solución que se le recomendaba, es decir, no hacer el ajuste, sino devaluar, digamos, tirarle el ajuste a la población, en definitiva, ¿no? Que es en definitiva la devaluación, ¿no? Un ajuste fiscal por las malas. Ya encontré el dato, ¿no? Sí, al momento de estar al borde de la bancarrota, claro, el gobierno portugués pidió prestados 78.000 millones de euros, que a plata de hoy son 90.250 millones de dólares, ¿no? Y salieron de esa, ¿no? Exactamente. O sea que no es tan complejo salir, a ver, no estamos hablando de Alemania, de Estados Unidos o de China, estamos hablando de Portugal, ¿no? Un país chiquito, que ha logrado esta revolución a partir de instancias similares a las que vive hoy la Argentina, ¿no? Por eso nos parecía apropiado que Andrés nos contara un poquito esta historia para tenerla en cuenta, ¿no? Y llegamos hasta que los tipos tienen consensos, ¿no? Que es un primer dato. En su momento era un país que creo que fue en su momento uno de los países con más alta corrupción política en Europa. Estamos hablando 30, 40 años atrás, ¿no? Era bastante importante en ese sentido. Sí. Bueno, hay un primer ministro que se llama Antonio Costa. Vamos a preguntarle a Andrés sobre el papel del señor Costa. Andrés, perdón por la interrupción de la comunicación. El dato de la deuda lo encontré. Eran 90.000 millones de dólares que Portugal le debía al Fondo Monetario y al Banco Central Europeo. ¿Es así? Es así. El préstamo que recibió Portugal es mayor que el que recibió Argentina. No fue el más grande del mundo para el fondo, porque el fondo era uno de los tres que prestaban. También estaba el Banco Central Europeo y la Comisión. Pero Portugal recibió más dinero que Argentina. ¿Y qué papel ha jugado este hombre, Antonio Costa, actual primer ministro desde el año 2015, ¿no? Así es. Fue el artífice de lo que se conoce como el milagro portugués. Es un poco exagerado lo de milagro, pero es verdad que él vio lo que pocos habían visto. Y fueron dos cosas. La primera, que el ajuste ya había funcionado. O sea, no es verdad que Portugal rechace el ajuste. Lo realiza, lo sobre ejecuta y funciona. Entonces después se da cuenta que llegó el momento de desajustar y nos devuelven los salarios que nos habían confiscado. Nuestros salarios se redujeron de los empleados públicos entre el 20 y el 25% nominal. Y el desempleo en el sector privado aumentó del 8 al 18%. Él ve que ya era suficiente y entonces empieza a devolver gradualmente los salarios. Y la otra cosa que ve es la posibilidad de un acuerdo a izquierda. En Portugal hay 3 partidos de izquierda que se odian, nunca consiguieron sentarse juntos los 3 a la mesa. Entonces él los reunió por separado, los comunistas por un lado, al bloque de izquierda por el otro, les hizo firmar, les ofreció políticas de reparación salarial, y entonces los partidos le dieron apoyo parlamentario. Él constituyó un gobierno de minoría con apoyo parlamentario de los partidos de izquierda, que no pidieron a cambio nada, solo políticas. Ni ministerios, ni planes. Claro, correcto. Y bueno, en la historia que relata la BBC ayer, aparecen 2 nombres, el de Antonio Costa, que estábamos comentando, primer ministro, y el de un señor Mario Centeno, a quien la BBC califica de el Ronaldo de las finanzas, porque Cristiano Ronaldo, por supuesto, jugador de fútbol portugués también, ¿no? ¿Este hombre Centeno sigue estando al frente de la economía portuguesa? No, ya no. Él estuvo a cargo, después pasó al Banco Central de Portugal, pero mientras pasó a presidir el grupo del euro. Es decir, Portugal era un caso en que el euro
casi sale del euro por la crisis. Y no solamente se mantiene, sino que además el ministro que lo mantuvo pasa a presidir a todos los ministros del euro, incluyendo al de Alemania. Es un caso notable, y la característica principal de Centeno, además de la capacidad técnica, es la tranquilidad para la explicación pública. En esto algunos nos ilusionamos con que Martín Guzmán pudiera cumplir ese rol, capacidad técnica y capacidad de explicación tranquila. La diferencia es que Alberto Fernández no es Antonio Costa. Claro, totalmente. Bueno, sé que con independencia del nombre, que no sé si les cae simpático a los portugueses, tal cosa como el capitalismo de la sardina y el milagro portugués efectivamente han existido o existen en circunstancias, en todo caso, en aquel momento muy similares a las que vive hoy la Argentina. Así es, aguantaron y expandieron después de la contracción. Se aguantaron el ajuste en parte por esto que mencionaba antes, Buah, se nos fue acá, de nuevo. Acá la sardina, Marcelo, acá la sardina somos nosotros. Sabemos que justamente Lisboa es una ciudad donde a cada esquina están cocinando sardinas a la parrilla, Marcelo. Una humareda que no sabes lo que es. No conozco, pero voy a tener que ir a probar sardinas portuguesas, siendo que me encantan las sardinas, ¿no? No sabés lo que son gigantescas, Marcelo, y ahí a la sí. parrilla en el medio de la calle, no sabés lo que es. Sí. Un olor a pescado. Sí, dejan un olor tremendo. Las sardinas más ricas que comí, las comí en España. Bueno, y justamente, ahí tenés. Que según el menú que leí, eran sardinas de la desembocadura del Guadalquivir. Wow. Bueno, el sardinero, ahí está Leandro. ¿El sardinero no es acaso uno de los estadios? El estadio de Racing de Santander, ahí a metros del mar Cantábrico, espectacular. Para que ahí lo recuperamos a Andrés y lo queremos saludar para despedirlo, porque sabemos que está apurado. Bueno, nos queríamos simplemente escuchar, Andrés, un poquito para entender este proceso, siendo que en Argentina estamos en este mismo lío, es decir, la política nos deja argumentar que la deuda y la pandemia impiden el progreso del país, ¿no? Sí, la situación en Argentina es complicada, no tenemos el Banco Central Europeo, no tenemos la moderación portuguesa y no tenemos, por ahora, el patrón de inmigración. Al contrario, Argentina sigue siendo un país que tiene 5% de inmigrantes contra 2% de inmigrantes. Y no estoy promoviendo que esa sea la solución. Lo que estoy diciendo es que a veces los milagros vistos de lejos ven la parte buena, que hay mucha institucionalidad y moderación. Pero además está este fenómeno de que son países periféricos, Uruguay y Portugal, que se permiten emigrar hacia países más ricos cuando tienen alguna crisis. Sí, claro. Bueno, que tengas un lindo día allí en Portugal y en Lisboa, supongo que estás, y un lindo fin de semana, y gracias por esta breve pero súper interesante explicación, querido Andrés, gracias por todo, ¿no? Al contrario, Marcelo. Andrés Malamud es un profesor universitario argentino que está allí en Lisboa, explicándonos esto que a mí me llamó la atención por el parecido con la Argentina, ¿no?